Y bueno, regresamos precisamente porque así como nuestros analistas van diciendo que de repente esta no ha tenido los caminos más adecuados, sin embargo, no deja de ser positivo lo que se ha hecho. Yo quiero destacar, me quiero anclar en ese último concepto y decir sí, ha sido positivo, porque al fin y al cabo se ha abierto una posibilidad que más allá de que sí hayan existido comités de frontera, el nuestro con Chile se está activando. Y eso es lo que ha sucedido precisamente. Nuestro canciller ha propuesto ya una reunión del Comité de Fronteras, esto que sea en La Paz. Vamos a ver la nota 2, por favor. En esta tónica, en la víspera, el gobierno boliviano hizo entrega de una comunicación oficial al cónsul general de Chile, en la que invita al gobierno chileno a trabajar en un diálogo fructífero para lograr acuerdos que establezcan procedimientos y protocolos bilaterales dirigidos a la solución de incidentes fronterizos, en la lucha contra delitos transnacionales, que tengan como principios la cooperación recíproca, el respeto a los derechos humanos y la eliminación de todas las formas de discriminación, entre otros. Para este efecto, se propuso que el encuentro se realice en la ciudad de La Paz el próximo 18 de julio. Nosotros hemos presentado ya la nota formal al cónsul de Chile indicando la fecha, porque nos pidieron la fecha. Estamos proponiendo nosotros para el 18 de julio. Todavía no hemos recibido una nota oficial de Chile. Y tiene que haber una vía expedita que lo resuelva y no se convierta en un caso que quiera ser usado como amenaza, como escarmiento, como atemorización a ningún país. Eso lo quisieron hacer con Bolivia y les salió muy mal, porque el mundo entero se enteró que hay un Estado, el chileno, abusivo, irrespetuoso de los acuerdos internacionales, y en vez de ganar, perdió. El día domingo ha vuelto a perder, otra vez, porque le hemos enseñado cómo se opera en estos casos. Yo diría que en la relación con Chile estamos 2-0. 2-0. Su violencia y su trato injusto ha sido repudiado por el mundo. Pequeño saltamontes. Bueno, ahí están, ese es el punto de vista de nuestro canciller y luego inmediatamente del vicepresidente. Tenía que ser en La Paz, así se propuso. A nadie le gustó que sea en La Paz, porque La Paz es como un centro muy tensionado. Y Santa Cruz, en cambio, podría ser hasta atractivo. ¿Qué opinas, Franklin? ¿Dónde debería ser este Comité de Fronteras y cuál debería ser el tratamiento que se haga, los puntos que se toquen? Donde se sientan cómodas ambas partes. Sin duda. Donde haya un escenario propicio, distensionado, para llevar adelante un diálogo fructífero con resultados de un tema que es muy atípico, porque en el caso de Perú, Paraguay, Argentina y Chile, con Chile nosotros tenemos un tratado y hay una vulneración al tratado en algunos aspectos, con respecto, por ejemplo, al tema del libre tránsito. Y además porque inclusive todavía hay campos minados con Chile y hay una situación diferente a los otros estados. En Brasil, por ejemplo, muchas veces la policía brasilera ha ido y ha asistido a la policía boliviana. Cuando la población los quería linchar a los bolivianos, llamaban a la policía brasilera, ¿para qué? Para que les asistan, porque hay un nivel de relación fraterno, ¿no?, entre policías, se llama asistencia recíproca y colaboración. En cambio, con Chile lo que hay es un hostigamiento permanente, una tensión que ha subido de tono de una forma desproporcionada a la escala de los problemas que se han vivido, porque el tema de los 9 detenidos y el tema de los 2 detenidos son temas, como decía el politólogo Abastoflor, pequeños y no ameritaban un tratamiento de esta naturaleza. Yo no estoy muy de acuerdo, por ejemplo, en que hubiera ido el canciller, o menos mal que no ha ido el presidente, por Dios. Ni siquiera considero que debería haber ido un ministro. Correcto. Porque nosotros le damos una rimbombancia que no amerita el que caso. Ellos no dan en el mismo nivel, correcto. Exactamente. Nosotros hacemos un show de estas cosas que son desproporcionadas. Simplemente si se decidió devolverlos, pues que se los lleve con una comitiva de la policía y se los devuelve y se los entregue. Pero bueno, un poco también va con la cultura y con la forma de proceder que tenemos nosotros. Ahora bien, los comités fronterizos es un tema imprescindible, porque esto va a volver a suceder, porque en las fronteras no hay pues una línea que te diga aquí es Bolivia, aquí es Chile. Esto será hay eterno. una línea invisible. Y porque si no se distensiona en este momento, tanto los carabineros chilenos como ya la policía boliviana están en apronte,
Cuando en realidad los delitos transnacionales deberían, o la delincuencia internacional organizada, debería tener una labor conjunta. El contrabando es un delito transnacional, el narcotráfico es un delito transnacional, el tráfico y trata de personas es transnacional. No podemos tener dos policías peleadas y en este caso quienes ganan son los delincuentes. ¿Por qué? Por un encono y por la situación que estamos llevando en este momento en La Haya. Me parece muy saludable que tanto el Estado boliviano como el Estado chileno hayan decidido un poco bajar esta tensión. Sí. Y es por eso que tú consideras que esto ha sido bueno, porque ha dado pie a esta segunda parte que sería este comité, ¿no es cierto? Al final yo creo que están empezando a tomar en serio las dos administraciones, que más allá de su tensión y de sus intereses políticos, porque hace un rato decíamos que Bachelet cometió un error. No es tan así. Bachelet también rentabiliza políticamente los problemas contra Bolivia. Porque al igual que nosotros rentabilizamos todo lo que es contra Chile, porque eso genera una cohesión interna, los políticos en Chile también nos hostigan y nos fustigan y con eso obtienen una rentabilidad política. Okay. ¿Tú qué crees que Tarú todos los días tuitea en contra de nosotros y no obtiene una cohesión y una adhesión de su ciudadanía? Claro. Lo mismo hace Heraldo Muñoz porque están en una fase de rentabilidad política, están en preelección. Sin embargo, en la mesa del otro día que tuvimos acá el lunes, con analistas también, decían que probablemente toda esa rentabilización, esa captura de agrado que tiene la población por estar constantemente atacando a Bolivia, luego de esta acción que hemos tenido, bastante humana y noble, de repente lejos de las poses que la diplomacia requiere y los protocolos de estratos, de niveles, de jerarquías que tanto se juegan en la política, esa acción más bien desprendida y noble puede que nos juegue también con una buena pasada y que los twitters empiecen a ser menos agresivos de la población que apoya. Tú también estabas contentísimo de esta creación porque tú estás apuntando ya al siguiente paso, a lo que viene, que es la negociación. ¿No? Creo que ese es lo que hay que hacer, ¿no? Priorizar ahora el tema marítimo, que naturalmente es lo más importante en nuestra política exterior desde hace muchísimo tiempo. Entonces, me parece un primer paso en el que ya vamos a tratar al menos temas fronterizos y de ahí quizás podemos ampliar la agenda a otros temas pendientes que son también importantes y que nos van a dar un espacio para generar confianzas con Chile que se han perdido en estos últimos años, no las hemos tenido. Bien decía Franklin, el último comité de frontera se ha reunido en diciembre del 2011 y desde entonces no ha habido ningún avance, no ha habido más, ¿no? 2011. Y la agenda de 13 puntos se interrumpió en noviembre del 2010, ¿no? Que obviamente era una agenda mucho más rica con otros temas, que incluía el tema marítimo, el Silala, pero se interrumpió y las relaciones se tensaron en los últimos años y lo único que hemos conocido son las declaraciones en la prensa, en el Twitter, que no contribuyen a generar un ambiente de negociación para poder capitalizar lo que va a ser el fallo de La Haya si es que sale favorable a Bolivia. Ok, yo tengo acá la respuesta también del diputado Tarud, antes de irme, para que analicemos ello justamente, que propone que a Bolivia y a su gobierno que se realice la reunión en un territorio neutral. Eso era en respuesta un poco a lo que decía el canciller. La noticia avanza muy rápido, nosotros hacemos el material, pero ya han salido otras cosas. Sin embargo, escuchemos esto, era importante. Escuchemos a Tarud, por favor. El gobierno de Bolivia ha dado respuesta a la propuesta inicial que hizo Chile en el mes de marzo y que Bolivia no había dado respuesta. Después de estos dos incidentes, vemos que hoy día el canciller de Bolivia sí acepta y llama a reunirse en la ciudad de La Paz. Chile propuso la ciudad de Arica. En consecuencia, dada las numerosas tensiones que han ocurrido, dado también los hechos propagandísticos que utiliza habitualmente el presidente Morales para consumo interno, y en consecuencia que personeros chilenos vayan hasta La Paz, esto puede ser aprovechado de otra forma. Ya sabemos en el pasado, como en reuniones sostenidas por la propia presidenta Bachelet con Evo Morales, después el gobierno tuvo que desmentir a Evo Morales las conversaciones que él había asegurado que se habían hecho. En consecuencia, yo le propongo al gobierno de que sí se acepte la fecha del 18 de julio, pero que sea en territorio neutro,
Es decir, por ejemplo, que esta reunión se realice en Buenos Aires y por lo tanto ahí evidentemente no se va a poder hacer de parte de Bolivia todo un aparataje mediático al que nos acostumbra Evo Morales, pero sí considero positivo que se haga, que se converse estos temas, porque estas situaciones pueden volver a ocurrir, ¿no es cierto?, que haya traspaso de la frontera en persecución del delito, ese es el punto, porque es muy diferente lo acontecido en Chile con los 2 soldados y los 7 aduaneros, porque ellos intentaron robar un camión, le dispararon al camión, le lanzaron bombas lacrimógenas a la cabina del chofer, mientras que los carabineros perseguían un auto sospechoso, ¿no es cierto?, una camioneta muy sospechosa, que según algunas versiones se dice que pertenecería incluso a la policía de Bolivia, esa camioneta. Eso está por confirmarse, pero son evidentemente algunos indicios que se han dado hasta el momento. Bueno, me duele. ¿Por qué no dicen todo lo que dicen cuando estamos entre las y todo después? Es tanta la información, qué terrible lo que me están comentando. Bueno, ¿podrías plantear lo que acabas de comentar, por favor, en la pausa? ¿Cuál parte? No, Sí, pues no, yo voy a empezar a grabarlos cuando van para que escuchemos. Lo mejor está en... Sí, es increíble. Yo estoy de acuerdo con el diputado en el tema de que se haga en un lugar neutral y que haya una tercera parte que mire esas conversaciones. ¿Por qué? Porque con Chile el gran problema que nosotros tenemos, y eso se lo puede ver en el libro de Andrés, es que hablamos una cosa, pero al final ellos desconocen lo que han hablado con nosotros y dicen que no. Hasta cuando firman, dicen que no firmaron. Y además van y le cuentan a su pueblo que no acordaron nada. Y a mí me preocupa mucho. No cuesta nada armar esta comisión que se va a reunir el 25 de julio. Yo creo que es un buen acto, un acto de buena fe de parte de los 2 estados, está bien, pero a ellos no les cuesta absolutamente nada sabiendo que en noviembre van a haber elecciones para el cambio de gobierno. ¿Y por qué? Porque se pueden llegar a hermosos acuerdos y decir, no, le corresponde, como lo han hecho anteriormente, le corresponde al siguiente gobierno decir si es que esto va o no va. Y viene el siguiente gobierno y lo que hace es reunirse nuevamente con nuestra diplomacia y dice, ya, ¿a quién le toca llevar el tecito y quién trae el café? O sea, no hay políticas de Estado. Y en eso, no. La política de Estado de Chile es llevarnos a la mesa de negociación bilateral y extender las negociaciones en cualquiera sea el tema, excepto en lo que a ellos les interesa. Esa es la política de Estado de Chile y eso debemos comprenderlo. ¿Por qué? A nosotros nos ponen una lista de cosas donde pueden poner al principio, al medio o al final el tema marítimo, ellos sacan su pailada al canto, como decimos en mi tierra, obtienen lo que ellos quieren de la negociación, pero siempre el tema marítimo lo dejan aunque luego haya una determinación de que se negocie. No, en este caso... Porque la Haya tampoco va a poner tiempos, ¿no? Por eso digo yo, en el momento en el que la Haya decida que va a haber una negociación, seguramente se va a poner observadores internacionales para que sigan la negociación. Por eso yo estoy de acuerdo con el diputado chileno, hagámoslo en terreno neutral y que haya una tercera parte mirando los acuerdos para que después ellos no se desdigan de lo que han dicho. O sea, ellos mismos se están protegiendo, es como si nosotros fuéramos los que desconocemos. Franklin, las próximas elecciones de Chile son en noviembre, ¿no es cierto? Ahí Piñera está un poco dando la cara y está con una buena posibilidad de votación. ¿Será que todo se mueve, se trastoca luego de que llegue el próximo presidente? Es que hay que ver dónde está el objeto de la resolución. Esto ya ha salido del escenario del gobierno chileno y por eso estamos en una corte internacional. Obviamente la POS-Haya nos va a situar en un escenario en el cual debemos sentarnos a negociar lo que se ha demandado, o sea, no es que haya una negociación abierta, el objeto de la negociación es ese precisamente, ¿no? Una salida soberana de Bolivia al mar, inclusive se plantea un corredor. Sí. Muy complicado la POS-Haya, pero los estrategas en este momento deberían estar pensando en eso precisamente, qué se va a hacer posteriormente, y ya desde este momento empezar a visualizar, barajar una perspectiva de escenarios posibles e ideas creativas, porque si vamos a porfiar en ir con una sola propuesta y sentarnos a negociar, la Haya no va a ir más allá, la Haya no te va a decir, señores Chile, negocien y denle un corredor a Bolivia, eso no va a suceder, y tampoco le va a obligar a vulnerar sus aspectos de naturaleza soberana.
Es importante lo que está sucediendo en términos de que esta tensión finalmente está generando un punto de inflexión que podría crear y aperturar unos escenarios, y eso hay que tomarlo como una oportunidad. De acuerdo. Pero por último, con esto cierro rapidito. La diplomacia chilena se caracterizaba por tener unos altos niveles de institucionalidad, el Estado chileno como tal, y eso ha perdido en el último tiempo. Ha perdido a tal punto la credibilidad que básicamente por eso Heraldo Muñoz tiene una activa participación en los medios de comunicación, más que en los foros y en los niveles de protocolo de la diplomacia como tal, porque además es un potencial candidato también, eventualmente. Piñera pertenece al sector y al ala más conservadora de la ultraderecha chilena. No contribuye, obviamente, un escenario con Piñera, porque además es un franco opositor a cualquier revisión del Tratado de 1904 y según ellos no hay absolutamente ya nada más que discutir. Entonces no contribuye, pero si se tiene que dar, se va a dar porque nunca antes se ha incumplido un fallo emitido por la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Tú hacías referencia que hay que estar un paso más adelante, y es lo que yo había estado reiterando desde el momento que lo presenté, Andrés. Ya existe un grupo de gente que está trabajando en ello, ¿no es cierto? O por lo menos tú estás como parte de ese equipo para dar opciones posibles el momento que salga la determinación de La Haya. Bueno, sí, yo independiente, ¿no? Sí, lo he hecho por mi propia Por iniciativa opinión, propia. no porque sea parte de la Patriotismo se llama eso. Más o Por menos. razón tu abuelo era de conciencia de patria. Oye. Ahora entiendo todo. Sí, de ahí me viene. Y bueno, efectivamente, ¿no? Hay que prepararse, es bien importante esto, ¿no? Hay que tener una estrategia de negociación, tomar en cuenta las teorías. ¿Cuáles son de la las opciones que tú has ido analizando? Bueno, hay básicamente tres opciones, ¿no? Que la Corte le dé la razón a Bolivia, que diga que hay una obligación jurídica de negociar un acceso soberano al mar, que la Corte rechace la demanda boliviana, que le dé la razón a Chile, que no hay la obligación, o una intermedia, que la Corte diga que hay la obligación de negociar un acceso al mar, pero sin decir soberano, ¿no? Un acceso al mar. Entonces, estaríamos donde está, ahí nos quedamos donde estamos, porque sí tenemos un acceso al mar. Efectivamente sería mucho más difícil, porque no estaríamos llegando a lo que estamos buscando, y la Corte ya ha adelantado que no es su rol predeterminar el resultado de esa negociación. Sin embargo, también tenemos que considerar que la Corte tiene que dar ciertos lineamientos sobre esa negociación, debido a que no estamos negociando en términos generales cualquier cosa, ¿no? Tenemos que negociar algo en específico. Entonces, teniendo eso en cuenta, es posible que también la Corte lo tome en cuenta y dé ciertas pautas para que esa negociación tenga un éxito, ¿no? Porque la responsabilidad de la Corte es resolver los problemas entre los países y no más bien dejarlos para que se resuelvan, ¿no? Y bueno, todo esto, lo que está pasando, es positivo porque estamos yendo hacia el entendimiento, generando cierto ambiente de negociación que es positivo. Y tampoco hay que agrandarlo, ¿no? Es simplemente un comité de fronteras, ¿no? O sea, digo esto porque no corresponde tampoco hacerlo en un territorio neutral, una reunión que finalmente no tiene tanta trascendencia, ¿no? Son temas fronterizos y los temas ya políticos o más importantes no van a entrar no se van a resolver ahí definitivamente. Claramente, entonces no hay que darle la mayor relevancia de la que tiene. De hecho, este tipo de reuniones se manejan a nivel de directores de fronteras, ¿no? No son ni siquiera los vicecancilleres que lo tratan, ni hablar de los cancilleres. Ya. Te pregunto, Jorge, ¿cómo nos ve para ti, que me has dicho que te has comido como 200 twitters en estos días y algunos otros materiales de medios, que creo que son el mejor termómetro que tenemos ahora? Los medios tal vez ya hemos sido superados por las redes sociales, donde se ve el verdadero sentir de la población. ¿Cómo nos ve los chilenos? ¿Cómo nos ven los chilenos en este momento? ¿Y cómo se ven a sí mismos? Porque creo que ellos tienen una sobredimensión de su estima como país, ¿no? Lo que he visto es tremendamente malo. Hay los tweets que apoyan lo que ha hecho Bolivia, lo que ha hecho el presidente, que agradecen, pero son la menor cantidad. Ya. La mayor cantidad de los tweets que se pueden ver de personas que opinan, que no son necesariamente, no tienen alguna posición relevante, sino que son personas de la sociedad civil, que atribuyen esto precisamente a la superior estatura estratégica, por decirlo de alguna manera, o estatura militar de Chile, es decir que o sea, de miedo les hemos devuelto a sus carabineros por miedo, ¿no?
y que qué otra cosa podíamos haber hecho. Es realmente una forma tremendamente despectiva en la que se refieren tanto al Estado boliviano, como al gobierno boliviano, como a la sociedad boliviana, y al final de cuentas, después inclusive de la negociación que se dé, después de la Haya viene la negociación, Sí. eso estamos esperando, y después de la negociación esto todavía tiene que bajar a la opinión del pueblo. ¿A un referéndum? ¿Por qué? Porque lo que dice la Constitución Política del Estado de Chile es que ningún gobierno puede Ceder dar su territorio, o sea que no importa cuál sea la ruta, al final esto se va a resolver como parte de algún mecanismo, un referéndum, un plebiscito, alguna cosa que involucre al pueblo chileno. Y ahí no estamos ganando demasiado. ¿Por qué? Porque en Chile, así como aquí en Bolivia tenemos una educación en la que se nos mete tremendamente en la cabeza que hemos perdido, y que nos han humillado y que es tremendamente dañino, y cada año nos autoflagelamos el 23 de marzo con el tema marítimo, a ellos ese tipo de comportamiento les alimenta un tipo de formación en el cual les han construido una autoestima basada en su capacidad militar pasada, en un hecho en particular que es precisamente la guerra del Pacífico y el hecho de que le han podido ganar una guerra a dos países, y que eso fundamenta el orgullo nacional chileno. Entonces, perder algo con Bolivia es algo como que inconcebible dentro de la mentalidad de la lógica que ellos ya manejan, ¿no? del pueblo chileno. Entonces, ahí es donde, aparte de la estrategia de negociación que necesitamos hablar con el pueblo chileno de alguna manera para convencerles de que nosotros no somos sus enemigos y de que resolver ese tema. Esto que ha sucedido sería un paso. Yo creo que sí se puede tomar de esa manera, pero habría que darle publicidad de la forma correcta. De la forma correcta. Que ahorita los medios, como dijo Franklin en algún momento, la vía diplomática que existe con Chile somos los medios. Los medios presionan las respuestas del canciller chileno, del canciller boliviano. Nosotros somos los que estamos más o menos de alguna forma estructurando esta relación que existe. Eso es lo que más he destacado de tu cátedra cuando me ha tocado pasarla contigo en Altos Estudios Nacionales, el hecho de que tú siempre trabajes en lo positivo, de que dejemos de vernos como los eternos perdedores y con una visión catastrófica de la realidad. Porque no lo somos, no somos perdedores. Y yo me he enterado cuántas guerras ganadas habíamos tenido, y claro, qué triste que nadie nos forme de esa manera. En cambio, han hecho todo lo contrario en Chile, los han formado como los eternos ganadores. Entonces, ¿por qué van a perder en algún momento? Bueno, ya casi cerrando, Franklin, ¿cuáles serían los próximos pasos que tendríamos que dar? ¿Cómo se tiene que trabajar? ¿O tenemos que poner nuestros ojos exclusivamente en el tema de la Haya cuando ya toque? A ver, al igual que yo pienso que la justicia nunca se va a resolver reformando el órgano judicial, sino que hay que ver una cuestión integral de una reforma de los 4 órganos, eso se llama institucionalidad. El tema de Chile tiene un aspecto determinante. Geopolítica y geoestratégicamente no vamos a tener una ventaja comparativa ni poder de negociación con Chile mientras tengamos ese nivel de dependencia de sus puertos. De acuerdo. Por lo tanto, ningún gobierno, ni este ni todos los anteriores, se han preocupado en construir una alternativa física para tener una salida por el lado, en este caso, del Perú, o por el Atlántico, que también es determinante, lo cual hemos explotado la hidrovía Paraguay-Paraná. Y mientras no tengamos estas alternativas y nuestra dependencia sea elevada, tenemos un alto nivel de desventaja en cualquier negociación. Y Chile lo sabe. Chile sabe eso y por lo tanto actúa como un vecino abusivo, claro, extorsionador, prepotente, y todas estas cosas pasan. ¿Sabes por qué pasan? Porque no tenemos otra alternativa que transitar por una dependencia del 95%, 95% claro, es nuestra dependencia. Entonces, nuestro poder de negociación se va a incrementar el día que tengamos una política de Estado que nos permita vincularnos Atlántico-Pacífico por otras alternativas. Y por último, la interconexión ferroviaria, que nos están sacando de ese proyecto, porque eso sería en el siglo XXI una segunda forma de enclaustramiento a Bolivia, porque si nos
toman en cuenta en la interconexión ferroviaria, físicamente vamos a tener una salida al Pacífico, al Atlántico, a los puertos directamente, y además vamos a hacer el camino de paso para la Unión. Ya nos han excluido. Vamos a hacer una especie el diseño está por encima de nosotros. Espero que no sea conclusivo, espero sinceramente que no, porque eso sería catastrófico para Bolivia, porque haber perdido la oportunidad de ser parte de esta interconexión realmente es catastrófico. Lo más paradójico, lo he dicho alguna vez, que los grandes amigotes del gobierno, como eran Dilma Rousseff y Ollanta Humala, los grandes progres nos han sacado de este proyecto, y Kuczynski y Temer, los grandes derechosos, más bien en alguna medida nos están queriendo incorporar. Entonces las políticas de Estado tienen que ser mucho más allá, y no hay que ver el tema de la salida del corredor al Océano Pacífico simplemente como una cuestión unidimensional, es multidimensional, es multifactorial. Hay que entender temas de integración regional y en qué medida le beneficia a Chile y a los otros países nuestras acciones, porque este es un tema que parece simplemente de interés bilateral, pero en el fondo, si lo multilateralizamos con razones consistentes, contundentes, de beneficio integral, obviamente vamos a tener otra salida, pero para eso se necesita estadistas de talla y pensar en grande, no solamente pensar en esta cosa tan chiquitita como es los 2 bolivianos o los 2 chilenos devueltos o los 9 bolivianos repatriados, el comité fronterizo. Tenemos que empezar a pensar en grande. Tienes toda la razón. David Sánchez, que estuvo acá, no sé si tú estabas en el programa, ¿alguno de ustedes estaba ese día? ¿Tú estabas? Él ya nos manifestó que estaba en reuniones y en negociaciones con peruanos que tenían una propuesta muy interesante para que podamos tener una alternativa de salida para el Pacífico, porque una dependencia como la que estamos viviendo del 95% de toda nuestra exportación, pasando exclusivamente por el puertos chilenos, es absurdo. Yo creo también que parte de esa huelga que ha habido de aduanas chilenas y de puertos chilenos ha sido un poco para presionar a nuestro país a que busquemos alternativas y de esa manera liberarse también un poco de nosotros y de nuestra presión obsesiva y a veces pienso también un poquito patriotera. Ya cerrando también. Sí, bueno, coincido con lo que dice Franklin, realmente es importante tener en cuenta todas las dimensiones que abarca lo que puede ser un entendimiento, una negociación con Chile, va mucho más allá de lo que puede ser un corredor, ¿no? Es un tema que incluso abarca temas psicológicos, ¿no? de conciencia, de autoestima para los bolivianos y de nacionalismos en ambos países. Entonces es sumamente complejo, muy sensible, y así hay que tomarlo, por eso hay que prepararse, por eso es muy importante también generar un debate interno en Bolivia respecto a qué es lo que queremos, ¿no? Qué entendemos por acceso soberano y también, sobre todo, qué estaríamos dispuestos a dar en esa negociación, ¿no? Porque ese tal vez es el tema más incómodo de tratar, pero hay que discutirlo, hay que debatirlo para poder llegar a esa negociación con un consenso y poder negociar verdaderamente en base a esas definiciones. Ganar, ganar, además, ¿no es cierto? El ganar, ganar. Apuntar a ello, ¿no? Y eso solo se hace con una estrategia que realmente abarque todas las dimensiones, como dice Franklin, en lo diplomático, haciendo un lobby frente a los países que puedan influir, dentro de Bolivia haciendo un debate interno y naturalmente frente a Chile, generando un ambiente de negociación con confianza que realmente nos permita capitalizar lo que viene. Me estaba poniendo a pensar que, claro, qué lindo sería, ¿no? Qué lindo sería que trabajemos de esa manera, pero es que desgraciadamente apenas tenemos un intercomunicador brillante como es Carlos Mesa, él mismo se obnubila con su propio brillo, ¿no es cierto? Se enceguece y ya no sabe para dónde va, y lo mismo sucede con el gobierno que temeroso de posibles candidatos que le hagan sombra, también es que aquí es un tema de egos personales y mientras no tengamos gente con la suficiente autoestima que no tenga que construir un ego falso, difícilmente vamos a llegar lejos. Cerrando también. Yo creo que este es un tema que requiere un acuerdo nacional. Requiere un acuerdo nacional en función de ver precisamente qué es lo que entendemos por soberanía, cuáles van a ser nuestras estrategias, cómo nos vamos a comunicar con el pueblo chileno para hacerle conocer cuál es la situación real en la que estamos viviendo y lo que estamos sufriendo de parte del Estado chileno con este más que centenario enclaustramiento, y convencer a la gente común. Yo creo que más allá de los gobiernos y los estados está el pueblo chileno a quien le engañan
permanentemente acerca de cómo es que nos tienen a nosotros como bolivianos. Ellos piensan que con el tratado de 1904 diciendo libre tránsito, nosotros pasamos como Pedro por su casa por el norte de Chile. Ellos honestamente piensan que no tenemos controles, no tenemos... Claro, pero he mostrado que podemos utilizar los puertos el rato que querramos, que podemos exportar e importar lo que queramos, que no hay paros en el puerto nunca, de Arica, claro, nunca. Debíamos estar agradecidos, pues. Ellos están convencidos de que esa es nuestra situación. Y si alguna vez viniera un grupo de chilenos de Santiago, de más al sur, y viera la condición en la que se encuentra esa carretera Arica-La Paz, sí, en el tramo chileno, eso no es ni siquiera un camino vecinal, correcto, es un desastre, que está cortada todo el tiempo, que tiene maquinaria ahí, que existe una voluntad del Estado chileno por no terminar esa carretera, lo cual obviamente debilita nuestra capacidad de exportación e importación. Totalmente. Necesitamos mostrarle al pueblo chileno cuáles son las circunstancias en las cuales nos ha dejado el Tratado de 1904, que es un conjunto de palabras que no se aplican en lo absoluto en la práctica. Cualquier persona común y corriente que pasa a Chile está horas en la frontera, y eso no se puede llamar a estas alturas libre tránsito. Yo tengo una percepción muy especial acerca de este tema del Tratado de 1904, que todo el mundo lo ve muy mal. Yo creo que fue una estrategia brillante de parte de los negociadores bolivianos de esa época, que tuvimos fantásticos diplomáticos en aquella época. Y ellos sabían que el libre tránsito era inaplicable. Y por eso era una bomba de tiempo que en algún momento iba a explotar a nuestro favor. Ajá. Y por eso fue que se puso la frase libre tránsito. ¿Por qué? Porque libre tránsito es lo que hay en la Comunidad Europea o lo que hay en Singapur. Supuesto. Eso es libre tránsito, cierto, no lo que el Estado chileno nos ha puesto en nuestra cara, en nuestra legítima y legal salida al Océano Pacífico. O sea, un elemento más que podríamos utilizar en determinado momento, ¿no? Les agradezco mucho por haber estado en el programa, es muy interesante escucharlo, es bueno entender. Nosotros hemos puesto acá constantemente documentales de cómo están generando su información y su noticia los chilenos frente a lo que es Bolivia, cómo están así, porque los medios somos los que mostramos, ¿no es cierto? Cómo ellos mismos están trabajando ese concepto de unos militares casi rambos, sacrificados, como ellos trabajan el concepto de que es un caos la frontera con Bolivia, de que es muy duro tener que vivir cerca de nosotros los andinos. Hemos mostrado esos documentales aquí para dejar un precedente y a ver si es que las redes grandes con millones de dólares de dinero hacen por lo menos un trabajo parecido donde nosotros nos podamos sentir orgullosos de lo que somos y demostrarle a nuestro pueblo la realidad de lo que realmente existe. Samuel Montaño, experto en armamento, que estuvo en nuestra mesa más de una ocasión, nos demostró que los chilenos no tienen ese poderío que nosotros consideramos cuando se habla de armamento. Nos demostró que son muchos de los aviones y de los tanques que ellos lucen, basura europea que les ha llegado y que los han estafado a sus propios militares, lo cual nos demuestra que en todos lados se cuecen habas, pero mientras sigamos pensando que solo a aquel lado están los brillantes y acá están los apagaditos, bueno, difícilmente vamos a llegar a algo positivo. Ojalá este Comité de Fronteras nos dé grandes resultados y empecemos medianamente a distensionar esa relación. Un abrazo, hasta la próxima. Con el gentil auspicio de... Hemos presentado